saludar a dos amigos más de esta familia sin censura, a la doctora en antropología y profesora de la UNAM, Elisa Godínez, a quien saludo con mucho gusto. Te mando un abrazo, Elisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Vicente, mucho gusto de estar contigo, con tu audiencia, un abrazo igualmente. Gracias, gracias. Y también saludo, le mando un abrazo al querido amigo Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX y secretario de la Asociación de Periodistas Desplazados. Querido Amir, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, a toda la audiencia de Sin Censura. Y pues bueno, aquí estamos pendiente y pues el like para arriba. Así es. Oigan, pues déjenme iniciar con una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador y la vamos desmenuzando juntos. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional hoy por la mañana, Elisa, Amir, que es tiempo de sopilotes. Y dice que básicamente hay personas a las que les gustaría que le fuera muy mal a su gobierno. Y hace referencia incluso a Felipe Calderón, a Fox y hasta al periódico Reforma. Iniciamos con el llegue, el raspón político que le deja a Felipe Calderón. Vemos y escuchamos al presidente. Están, pero muy deseosos de que haya tragedia, de que nos vaya mal. Son tiempos de sopilotes. Hasta el expresidente Calderón, no sé si tienes por ahí un Twitter que puso, fíjense en qué anda. Por eso, si el pueblo lo decide, si el creador lo permite, la ciencia, la naturaleza, terminando en septiembre, no me vuelven a ver ni el pelo. Porque no se puede. Ya uno tiene su tiempo, la oportunidad de servir. ¿Cómo va uno a estar con desfiguros después de haber tenido la oportunidad, más en su caso, que no ganó? Sí. Y bueno, ya terminó su gobierno, ya, gracias a la vida, ya, lo hizo bien, lo hizo mal, ya, pero no, demasiado apego al poder, mucha ambición. Mire, acusan que murió un trabajador de ICA en Dos Bocas. ¿Quién lo dice? Reforma. ¿Podrían corroborar el fallecimiento del trabajador? Sería gravísimo. Así están. Lamentable. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Aprovecho para agradecerle a María Leiva por los $5 de superchat. Dice poquito, pero con mucho gusto y agradecida porque por ustedes se me cayó la venda de los ojos respecto al PRI y al PAN. Y por mensajes como usted, María Leiva, es que seguimos adelante contra viento y marea. Muchas gracias, querida María Leiva. Pues yo no sé cómo la vean ustedes, pero el presidente aprovecha para volverle a decir a Felipe Calderón que se robó la presidencia y dice el presidente, ya, a mí no me van a volver a ver ni el pelo, dice, pero ya, uno gobierna y después, con mucho respeto, Elisa, a dejar de estar chingando. Casi le faltó decir a Felipe Calderón que un día sí y el otro también le mete ruido al debate público nacional. Elisa, dame tu opinión acerca de estas campañas que creo que se han intensificado por lo de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, tal cual lo mencionas, Vicente, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto hay que leerlo en ese marco, una campaña que está muy fuerte para oponerse a la discusión de la reforma eléctrica y del tema del litio, ¿no? Que no es poca cosa, y además en la antesala también de la revocación, de la consulta de la revocación del mandato. Yo pienso que
esta semana por lo menos hemos visto dos momentos muy álgidos y que son preocupantes a mi juicio, porque se nota que la oposición está subiéndole un poco la apuesta a crear situaciones de confrontación. ¿Y por qué? Bueno, como decía hace rato, en principio, pues porque estamos en esta discusión que es muy importante para el país, es muy relevante, y están desatados, ¿no? Están haciendo y echando toda la carne al asador pues, para desprestigiar esto, para que no en los medios de información tradicionales no se discuta esto, y más bien se genere, pues como siempre, ¿no? De parte de ellos la percepción de que pues esta reforma no tiene sentido y que no se debe de aprobar, etcétera, ¿no? Pero fíjate que a mí me preocupó lo que vimos esta semana en la Ciudad de México, que fue protesta de los trabajadores comisionistas de las gaseras, ¿no? Bueno, hicieron unos paros aquí en la Ciudad de México que crearon mucho caos, y eso, pues son situaciones que enojan muchísimo a los ciudadanos, porque imagínate quedarte atorado durante horas, ¿no? En la noche de regreso a tu trabajo, ¿no? Después de venir cansado y todo esto, y bueno, te tienes que aventar 4 o 6 horas o más O esperando. quedarte sin gas, Elisa. Exactamente, o quedarte sin gas, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que eso, junto con lo que ocurrió en Dos Bocas en estos días, me preocupan tanto, son situaciones, como te digo, que buscan generar esta confrontación, y que bueno, en mi caso personal, mi opinión personal con el tema de Dos Bocas es que sí, para mí es muy evidente que se quiere crear esta situación de calentar el ambiente, pero sí creo que el gobierno tiene en principio que esclarecer y deslindar responsabilidades, porque es una situación que, aunque el presidente bien dijo ayer y hoy reiteró, pues que era un asunto de un conflicto entre sindicatos, ¿no? Por el asunto, digamos, que quién se lleva el contrato colectivo en Dos Bocas y demás. Lo cierto es que al ser una instalación estratégica para la nación, pues obviamente tiene que estar muy resguardada y muy cuidada y demás, ¿no? A mí no me queda muy bien claro cómo estuvo el asunto en términos de qué policía, si fue la policía local o quién, que, digamos, disparó estas balas de goma y demás. Me queda claro que el conflicto es más artificial que otra cosa y tiene la intencionalidad de crear una situación de confrontación, pero por eso mismo pienso que el gobierno tiene que ser muy, muy cuidadoso, tiene que estar realmente muy al pendiente, precisamente porque ya se ve que lo que quieren crear es este tipo de confrontaciones, ¿no? Y que hay una intencionalidad muy clara de crear estos episodios que ya vemos, ¿no? Periódicos como el Reforma y otros tantos más se van a aprovechar para crear, como el día de ayer, una situación en la que durante horas, ¿no? Dijeron una noticia falsa, ¿no? Que era que un trabajador había muerto y demás, sin confirmar, ¿no? Con total impunidad. Pero el problema con esto es que va creando una percepción, ¿no? O sea, quien no está muy informado y nada más escucha eso, le mandan un cachito de la nota, pues obviamente se va a ir con la finta, ¿no? Y yo creo Así que en es. este momento es muy delicado, ¿no? Porque no sabemos hasta qué grado esta gente pueda escalar las cosas. Gracias a Juan MPM por los $10 de superchat. Dice saludos, Vicente, y la reforma va porque va. Amir, ¿tú también ves este riesgo del que habla Elisa? ¿Será que la oposición ya llegó al punto de estamos dispuestos a todo? Porque ya entendieron que uno se tendrá que ir al basurero de la historia, o todos. En el caso del PRI y el PAN, el PRI dice que hay que discutir, a debatir la reforma. En el PAN ya piden romper el pacto, la alianza, en caso de que el PRI ayude a aprobarse esta iniciativa de reforma eléctrica del presidente. ¿Tú cómo ves, cómo entiendes las cosas? Pues yo creo que el querer generar esta percepción de que el presidente es malo viene desde varios años atrás, una década, ¿no? Recordemos
campaña de Es un peligro para México, en donde contratan a un especialista precisamente, y que lo ha comentado el presidente varias veces, le afectó. Es decir, saben cómo hacer la campaña sucia. Son expertos en simular y crear campañas de desprestigio. O sea, estamos enfrente de lo que ya conocemos desde tiempo atrás. A mí me gustó mucho la participación pasada que tuviste, una frase que decía: ya tenemos la experiencia vivida, la reforma energética ya la vimos, ya la experimentamos y no ha servido para nada. Entonces, si ya lo conocemos, ellos quieren decirnos y le apuestan a que al instinto, ¿no? Sentimos que nos va a ir bien. Entonces, eso es crear percepción. También, pues bueno, estoy de acuerdo en que la percepción es a lo que le están apostando, porque el que genera percepción genera realidad. Aunque no sea verdad, la percepción es una realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser no cierto, pero si la población lo percibe así, se vuelve cierto. Y esto es a lo que ellos le están apostando, porque son expertos en estas estrategias y estas tácticas. Me encantó cómo el presidente le dice a Calderón que más él, que ni siquiera ganó y tuvo la oportunidad de ganar, de gobernar este país. O sea, yo creo que hay una constante guerra contra Andrés Manuel López Obrador, mediática, de percepción, desde mucho tiempo atrás. La reforma energética, por supuesto, no es la excepción. Y entonces ellos apuestan a generar un conato de un incendio, digámoslo de esta manera, un incendio pequeño, y maximizarlo. Miren, lo vimos en las famosas puestas estas de frena, cuando hicieron esa supermarcha, entre comillas lo pongo, ¿no? Y sacaron una foto de que estaban llenando el Zócalo, y que solamente era una perspectiva de una toma que hacía ver que era mucha gente, pero en realidad no era nada. Después generaron un montón de casitas ahí vacías y las vimos hasta volar, ¿no? Con el aire. Pero era crear la percepción de que había una gran manifestación. Y esto es a lo que ellos juegan. No están jugando en el fondo, y tienen mucha razón en decir que pues hay mucha gente que no se informa por el recortito que le mandan en su WhatsApp, por la Claro. cabeza que le ponen y ya. Entonces, están apostando a la percepción. Seamos muy cautos y leamos la nota completa, o comparemos notas con notas y opiniones con opiniones. Precisamente por lo que estás mencionando.